doctor Carlos Medina, de manera que le doy paso a usted al segundo panel. El segundo panel que usted va a moderar es con los alcaldes de unas ciudades muy importantes. Usted tiene al doctor Goitia de Montería, Sí, el presidente de la federación, de la asociación. Tiene al doctor Quintero, el doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y al doctor Alejandro Fune González, alcalde de Tunja, y a la doctora Susana Escobar Vélez. Lo dejo con otro banquete. No, buenísimo. Sobre el tema. Listo. Adelante, doctor. Gracias, Dulfo. No, pues como lo advierte Dulfo, efectivamente tenemos un panel interesantísimo que además nos aterriza el tema desde la lógica y la visión de las ciudades capitales, desde este análisis que estamos haciendo de los retos y ojalá además en el marco del diálogo que hay que montar con el gobierno nacional para poder avanzar hacia las soluciones. El alcalde de Montería, presidente de Asocapitales, el doctor Carlos Ordóñez, conoce como doliente y además también como líder ahora de Asocapitales este tema y cómo se viene trabajando. Nos encanta abrir con usted, alcalde. Bienvenido, por favor. Carlos, gracias. Primero felicitarte por esa moderación del panel anterior. La verdad que fue impresionante lo que plantearon, lo que yo creo que con justa razón hoy los identifican como grandes problemas de la ciudad, de las ciudades capitales, pero que al final es del país, y las deudas históricas que se plantearon. Yo quiero rescatar lo que también en el saludo inicial el doctor Keine habló. Yo creo que una triada que beneficia finalmente a la ciudadanía tiene que ver casualmente con lo que es el trabajo articulado del sector público, el sector privado y la academia. Yo creo que eso es fundamental. Y también lo que decía el doctor Andrés, estos son los espacios casualmente, y por eso le agradecemos también al tiempo de la universidad, donde se logra que la ciudadanía, a través de esta discusión sana, se construyan también alternativas bajo la visión ciudadana, sobre lo que percibe el ciudadano. Si bien son temas muy técnicos que ameritan discusiones como las que estamos dando, también la ciudadanía tiene que enterarse a través de lo que hoy se percibe. Hoy los dos grandes problemas que tenemos en el país, el hacinamiento, por un lado un porcentaje importante, un 21% de hacinamiento en el país, pero también por otro el problema que tenemos con los sindicados. Y en ese sentido es donde tenemos que concentrar toda la responsabilidad, donde el gobierno, departamento y municipios pues logren integrar. Decía el ministro algo importante, 22.000 internos, hoy tenemos en la SURI 3.000 policías que deberían estar en las calles cuidando a la ciudadanía, restableciendo lógicamente orden público en capitales complejas con una alta porcentaje de ruralidad. Hoy están cuidando a detenidos donde no es su función. Y entre otras, hay un atraso significativo en esa lógica de construir una seguridad ciudadana. Un sobrecupo de 33.000 internos. Digamos que palabras del ministro que nos dejan y que también nos preocupa. Y también yo creo que los alcaldes tenemos claro las competencias y hemos de una u otra manera aportado, pero hay que entender que la obligación tiene que hacerse a través de ese ejercicio juicioso entre nación, entre departamentos y municipios. Y también la realidad innegable, que lo decía en el saludo inicial, los municipios son heterogéneos y eso hace también que los presupuestos varíen en cada ente territorial acorde a su categoría y asimismo los ingresos y las fuentes de financiación. Y bajo esa lógica también la realidad es que debemos abordar el problema del sistema penitenciario del país a través de esas alternativas entre los entes territoriales y el gobierno. Y ahí tenemos que también enfocar toda nuestra estructura de articulación completa bajo la capacidad de cada municipio o de cada capital. Bajo ese modelo es que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que el país, además, con este tipo de foros, está dando la discusión sobre lo que se tiene y lo que se requiere hacer para que esto mejore. Hoy la responsabilidad de las alcaldías frente al sistema penitenciario y carcelario ha sido la discusión. Carlos, panelistas, y también saludo de manera muy especial a los alcaldes que nos acompañan en este panel por más de 3 décadas, donde Gobierno Nacional y entes territoriales han tratado de trabajar de manera articulada, pero no hay una, digamos que,
un resultado satisfactorio bajo este sentido, en temas de la custodia de los sindicados. Y decían los panelistas anteriores que hay que revisar los delitos de los cuales se cometen en los territorios y cuáles de verdad le competen a los entes territoriales. Y un ejemplo que pusieron que nos pasa en Montería y nos pasa en las capitales. Quizás un narcotraficante, un terrorista, una persona que pone quizás en riesgo al país, no solo al municipio donde lo capturan, hoy está en una URI, con una protección quizás mínima, donde el ministro también hace un énfasis completo sobre eso. Hoy lo que se busca es resolver con un proyecto de ley que vamos a presentar, donde se identifique quién responde por qué sindicados, y con esto enfocar también las inversiones en materia de infraestructura carcelaria. Unas cifras que yo creo que son fundamentales. Solo a marzo de 2021, las prisiones administradas por el INPET tenían recluidos 97.700 personas, de las cuales 74.000, un poco más, están condenados. 22.000 tienen calidad de detención de manera preventiva. Esto conlleva un hacinamiento, como lo decía, de más del 20%. Y hoy tenemos en cárceles territoriales alrededor de 3.000 personas más. Estamos hablando de más de 23.000 sindicados hoy, que se requiere, lógicamente, un trabajo también articulado con la justicia. Porque yo creo que tenemos que centrar los problemas en cómo los podemos solucionar de manera oportuna y que esto no crezca. Tenemos sindicados que deberían estar máximo 2 años en detención preventiva y tenemos alrededor de 8.000 que ya llevan o superan los 2 años. Y eso tiene que ver, lógicamente, con lo que estamos haciendo en esa administración de justicia. Llamado hoy al ministro y llamado a que estos espacios, a través de su academia y hoy con el apoyo del tiempo, se puedan dar, pero que, lógicamente, pongamos sobre la mesa los problemas que el país requiere resolver. Porque inclusive con la pandemia se ha ahondado más, mucho, pero muchísimo más, esto que hoy afecta directamente a las capitales. El problema tiene que ver también en la hacinamiento de separación entre sindicados y condenados y esos procesos de resocialización, donde la garantía de los derechos de las personas, sobre todo, se está poniendo en juego por las condiciones que actualmente viven hoy estas personas. Yo creo que a casi un año de la adopción de las medidas que anteriormente decía, estas continúan generando una situación en la que son las alcaldías las que han tenido que asumir toda esa carga. Aunque nos ha costado, lo seguimos haciendo, pero sí es importante que el gobierno, a través del proyecto de ley que vamos a presentar y que poco a poco hemos ido socializando con todos los alcaldes del país y los aportes que han sido muy importantes, pues nos llegue al punto donde hoy empecemos a revisar esa responsabilidad y asumir esa obligación por parte de las entidades territoriales de esta administración de cárceles para ejercer la custodia y vigilancia de personas privadas de la libertad en razón de esa medida de aseguramiento por presunta participación de la comisión de un delito. Quiero decir que solamente los costos, y con esto yo creo que terminamos esta primera parte, solo los costos para cubrir ese hacinamiento, entendiendo también el significativo número de personas sindicadas, hoy supera los 5.4 billones de pesos para tener infraestructura carcelaria adecuada y solamente 1 billón anual en ese mantenimiento. Yo creo que aquí tenemos que empezar a revisar cómo de verdad manejar este problema de cara a que hoy, por ejemplo, los recursos que podemos usar las entes territoriales a través del Fondo de Seguridad del FONSEP es escasamente 1.6 billones de pesos. Y bajo esa medida, aquí hay un gran problema, porque solamente la responsabilidad de los sindicados, pero también entender cómo lograr financiar dichas obligaciones, también pone sobre la mesa un gran problema en términos económicos, que los panelistas también lo trataron. No es lo mismo un presupuesto como el de Bogotá, quizás Medellín, o las principales ciudades del país, a las ciudades intermedias, que tenemos, lógicamente, unas brechas sociales grandes y que gran parte de esto se va casualmente en la resolución de ese tipo de problemas. Donde la Corte también ha reconocido que el problema de las prisiones no se agota con esta, sino también con el resultado de temas como la administración de justicia.
Yo creo que aquí tenemos grandes problemas, grandes retos que tenemos que resolver y estamos desde Asocapitales, que repito, no va a ser un capricho, es algo muy serio, con un gran equipo de trabajo, con un talento humano, con una rigurosidad enorme, buscando soluciones alternativas a la necesidad de contar con esas reglas claras para definir qué personas privadas de la libertad le corresponden a cada entidad territorial. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero al final del día son unas reflexiones que también queremos dejar sobre la mesa. Complejidad, establecer, por ejemplo, pagos de fianza, programas de servicios comunitarios para sindicados, porque entre otras tenemos programas de resocialización para condenados y los que llevan ya 2 años privados de la libertad, todavía sindicados, con ellos ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo le estamos dando esa segunda oportunidad? ¿Cómo le estamos integrando a través de una política carcelaria que entienda que tienen que salir mejores personas cuando entran a una cárcel para cuando nuevamente se reintegren a la sociedad? Son temas que tenemos que dejar sobre la mesa, que seguramente los discutiremos más adelante. Muchísimas gracias. Alcalde Ordosgoitia, muchas gracias por el detalle, además de las cifras, muy completa su presentación. Pero mire, antes de yo pasar a darle el espacio al alcalde Quintero, quiero hacerle a usted, alcalde Ordosgoitia, además como presidente de Asocapitales, una pregunta, pero también, doctor Quintero y doctor Fúneme, quisiera provocar la posibilidad que ustedes se refirieran a: ¿estamos en un buen momento para establecer ese diálogo con el gobierno para avanzar en la solución? Es decir, ¿hay una vocación de los gobiernos de las ciudades capitales apuntándole a eso? Eso fue una afirmación que yo hice, pero quisiera oírlo de ustedes, doctor Ordosgoitia, antes de pasar al doctor Quintero, y a los dos alcaldes también les dejo sentada la pregunta. Un gobierno, inclusive, y hay que reconocerlo, y esto es una deuda histórica que no le corresponde esa responsabilidad a este gobierno, como tampoco a los anteriores. Esto lleva muchísimos años y esto se ha ido acrecentando y cada vez se vuelve más complejo. Yo creo que es el momento ideal, el momento indicado, además de la crisis sanitaria que ha habido el mundo y que no ha sido ajeno a Colombia, pues estos problemas se han ahondado más y hoy requieren soluciones importantes, además en tiempo real. Hay temas que no dan espera y este problema por eso lo hemos puesto sobre la mesa. Hemos puesto estos temas que son totalmente importantes y relevantes para la ciudadanía. El ministro da una luz de que entiende que hay que solucionar esto de manera inmediata y eso nos complace mucho. Además que las reuniones con el presidente de la República, reuniones que han sido lógicamente con cifras, con problemáticas reales de cada capital, porque hemos hecho la tarea desde Asocapitales, hablando con los alcaldes, inclusive la última junta directiva que fue presencial en la ciudad de Barranquilla, tratamos como primer punto en el orden del día el tema carcelario. Y ahí escuchamos casualmente a los alcaldes que hacen parte de la junta directiva para poner sobre la mesa al gobierno en esta construcción lógica de lo que se debe resolver de manera inmediata. Entonces paso ya al doctor Quintero. Le traslado una pregunta, la misma pregunta para que arranque por ahí, y obviamente ya después yo tengo clarísimo y todos tenemos clarísimo que usted tiene las dimensiones de esta problemática y de las soluciones en la cabeza, así que pues bienvenido. Adelante, por favor. Mi querido Carlos, un saludo para ti y obviamente para mis colegas, alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, de Tunja Luis Alejandro Fúneme y a la doctora Susana Escobar. Yo creo que lo que viene haciendo hoy Asocapitales es la muestra del trabajo coordinado e inteligente para enfrentar los retos que tenemos todas las ciudades. Uno diría que, y porque de alguna manera se ha hecho énfasis en los problemas de las pequeñas ciudades o de las medianas, pero realmente esto es un problema nacional y que debe ser entendido como tal, porque si no lo entendemos como tal, no se va a resolver. Las ciudades, ni pequeñas ni grandes, tienen los recursos económicos para resolver un problema que, como han mencionado ya los expertos que han hablado en ocasiones anteriores, evidentemente requiere un avance legislativo que permita definir de forma clara quiénes son los responsables
de cada una de las tareas. Yo quiero hablar un poco de la ciudad de Medellín. En Medellín tenemos un hacinamiento o en Antioquia un hacinamiento del 45% en establecimientos carcelarios, pero esto se agrava hasta el 362% en Medellín cuando se habla de sindicados que están o ya en URI o están en estaciones de policía, 362%. Esto es una crisis social sin precedentes que termina afectando a la ciudad de forma profunda, a su seguridad, o como diría Gonzalo Arango, refiriéndose alguna vez a el paso de apresados en medio o posterior al periodo de la violencia en Colombia, decía, una vez que pasan por esas cárceles, nadie ha ganado. No ha ganado la sociedad, todos hemos perdido. Ha perdido el ciudadano que fue a la cárcel, ha perdido su familia, ha perdido la sociedad toda. Todos hemos perdido. Por eso necesitamos dignificar el tema carcelario en la ciudad, tener una política criminal en Colombia que dignifique, que reconozca también realidades, que avancemos en desjudicializar. Acá todo lo queremos resolver con cárcel, como decía el señor ministro, pero también que reconozca que las ciudades no tenemos los recursos o los quisiéramos gastar en otra cosa. Mire, en la ciudad de Medellín nosotros tenemos hoy cerca de 4.000 personas sindicadas, muchos de ellos con más de 2 años en esta condición. Y si quisiéramos resolver el problema, que lo queremos resolver, solo en el año anterior invertimos 26.000 millones de pesos. Este año las inversiones son de 40.000 millones de pesos y siguen siendo inversiones no estructurales, no de fondo. Inversiones que vamos a avanzar en las de fondo, pero si quisiéramos hacer todas esas inversiones, tenemos que pagar 35 millones de pesos por cada persona privada de la libertad. Con eso, como dijo ahorita el ministro, pues hombre, en algunos casos es más barato pagarle los 600.000 pesos que era la acusación que le habían hecho a la persona por falta o por no pagar, por inasistencia alimentaria. Pero en otros casos, universidades. Es que un estudiante nos puede valer una tercera parte y con eso cambiamos el futuro realmente de la sociedad. Esto además también tiene un problema muy grave cuando se trata de que el problema lo resuelvan las ciudades, y es que las ciudades que tienen más conflictos pues terminan recibiendo una carga mayor. Las ciudades que tienen más conflictos son las que deberían de invertir más en educación, en inversión social, y al poner esta carga sobre ellas son las que menos recursos tienen para poder hacer esa tarea. Yo voy a mencionar solo la ciudad de Medellín. Medellín tiene el 42% de los GDO, de los grupos armados organizados del país. Lamentablemente estamos dando una batalla tremenda en la que además estamos dando resultados, reducciones de homicidios con respecto al gobierno que recibimos del 50%, y así en muchos aspectos. Logramos reducciones el año pasado y estamos logrando reducciones este año sobre el pasado. Pero realmente cuando uno habla, por ejemplo, de narcotráfico, del gran narcotráfico, ese es un problema nacional, pero si lo apresan aquí, eso tiene una carga adicional sobre la ciudad de Medellín. Entonces, realmente sí se requiere una ley que defina cuáles son los delitos, digámoslo, nacionales y cuáles son los delitos sobre los que se deben ocupar las ciudades, porque, claro está, hay que alinear los intereses de los alcaldes y de los gobernantes en general para reducir el número de personas que llegan a una cárcel. Y eso se logra a través de intervenciones en el territorio. Pero hay delitos de tal tamaño, de tal dimensión, que deben definitivamente ser abordados y ser, digamos, pagados, y además por los niveles de seguridad que requieren, por el gobierno nacional. Eso hoy no está ocurriendo. También tengo que reconocer que gracias precisamente a este trabajo con Asocapitales y la disposición del gobierno nacional, hoy se están dando conversaciones que no se daban en el pasado. Creo que hay una oportunidad gigante de cambiar la regulación, de cambiar la legislación y a través de modelos innovadores de APP y otros crear nuevas cárceles, pero también pensar en nuevos modelos. En la última reunión de Asocapitales, por ejemplo, hablábamos de que podría crearse un nivel intermedio de reclusión. Por ejemplo, en un caso tenemos la casa por cárcel, en otro tenemos la cárcel, que todas tienen que ser de máxima seguridad,
porque si se vuela la persona, el que responde es el alcalde, pero podría haber un punto intermedio, donde, por ejemplo, si tuviéramos unos hoteles, como decía el señor ministro, hay personas que no se vuelan porque no quieren. Bueno, en algunos casos podríamos tener unos hoteles donde pague el sindicato por estar ahí, mientras se juzga, mientras se determina si es culpable o si es inocente. Hoy tenemos, por ejemplo, nosotros en Medellín bueno, no me voy a atrever con la cifra, pero más de 1.000 personas, para dejarlo cercano, más de 1.000 personas sindicadas en cárceles, de máximo, pues digamos en Bellavista. Entonces estamos haciéndolo todo mal. A unos sindicados los estamos llevando a cárceles, combinándolos con personas condenadas, es decir, condenándolos de entrada, porque eso es llevar a una persona a la cárcel que no ha sido condenada. A otros los estamos dejando libres porque algunos jueces empiezan a autorregularse también. Y a otros los estamos hacinando de forma grave. Hay personas que preferirían que la mandaran a una cárcel que un hacinamiento del 362% en Nauri. Entonces tenemos una tarea muy grande y yo quiero celebrar y felicitar el trabajo que viene realizando Asocapitales, que creo que no solo le va a servir a las capitales, sino a todo el país. Alcalde, muchísimas gracias. Me respondió la pregunta, porque justamente usted también ve en este momento una oportunidad de mantener unos diálogos con el gobierno y avanzar hacia las soluciones de fondo, como usted advierte, porque las que se están aplicando no necesariamente llegan hasta allá. Alcalde Alejandro Fúneme, ¿cómo le va? Pues usted ha estado muy estudioso de toda esta materia y además también, vuelvo y lo digo, usted como doliente del tema, pues tiene mucho que aportarnos. Adelante, por favor. Creo que tenemos un problema con el micrófono, con el sonido. Actívelo, alcalde, porfa. Si pueden activar el alcalde, el micrófono. ¿Acá está activo? Listo. Perfecto. Gracias, doctor Medina. Muchas gracias. Un saludo especial a usted, a el doctor Edulfo, a la doctora Susana, a mis compañeros, el doctor Carlos Ordosgoitia, nuestro presidente de Asocapitales, al doctor Daniel, alcalde de Medellín, a la doctora Luz María Zapata, a todo el equipo de Asocapitales. Lo primero que quiero hacer es celebrar esta importantísima iniciativa que en cabeza de Asocapitales se quiere construir y que se viene trabajando de manera decidida, de manera permanente, para poder buscar alternativas de solución y dando como primera medida respuesta a su pregunta, doctor Medina, a un problema de Estado. Y no hay momento más oportuno para poder concertar y vincular a los diferentes actores de esta problemática para que podamos asumirla de la mejor manera y podamos encontrar una ruta que nos permita dar una solución real y eficiente para poder atender la población carcelaria y la política criminal que tenemos en el país. Yo creo que, con el saludo a los panelistas anteriores, creo que la posición académica, del rigor académico, del rigor normativo que nos presentaron el ministro, los profesores y conocedores y expertos de esta materia, lo primero que ponen en evidencia es que hay un vacío jurídico enorme que debe ser atendido, que tenemos que solucionar, que tenemos que construir, que tenemos que proponer y por el que tenemos que propender para buscar alternativas que realmente beneficien al sistema penitenciario y beneficien a esta población privada de la libertad, con un enfoque desde varios puntos de vista. Primero, un enfoque de garantías de derechos humanos y de garantías procesales, que permita entender que es un problema que debe atenderse pensado en seres humanos con una realidad particular que requiere la mejor prestación de servicio independiente de las condiciones que se tengan. Que busquemos un escenario de corresponsabilidad. Yo creo que aquí lo que hay que decir es, no es tan sencillo como clasificar si los indicados son del territorio y los condenados son de la nación y cuáles van para cuál tipo de reclusión, sino que debemos enfocarnos en un tema de integralidad. Este problema nace y parte de la demora, si me permiten el término, que hemos tenido para poder buscar una mejor legislación. Hoy estamos
con un código de hace 27 años, 30 años legislando, con una realidad penal absolutamente diferente en la actualidad y con una realidad territorial absolutamente particular para cada uno de los territorios. Desconociendo, por ejemplo, cuál es el papel que juegan las gobernaciones en el apoyo y en el escenario de corresponsabilidad para atender a la población carcelaria. Desconociendo, por ejemplo, a propósito de la pandemia, que hizo mucho más evidente este problema y nos entrega a los mandatarios una responsabilidad mucho más concreta de decir, bueno, tenemos responsabilidades concretas, pero tenemos una disponibilidad presupuestal o un apoyo presupuestal por parte del gobierno nacional para atenderla. Estamos sincronizados todos los actores, IMPEC, USPEC, gobierno nacional, entes territoriales, para poder garantizar una dinámica de desarrollo de atención a la población carcelaria. Y creo que esos son los problemas que nos convocan hoy y los que, agradeciendo nuevamente la gestión de Azocapitales con el proyecto de ley que se está construyendo y que pronto será presentado, subsanar para poder eliminar esas brechas jurídicas que tenemos, eliminar esos vacíos jurídicos y poder buscar una posición mucho más garantista. Hoy hablaba el señor ministro de la sobreocupación del 21% o el hacinamiento del 21% en las instituciones penitenciarias nacionales. Pero ¿qué pasa con esas 42 instituciones territoriales que alcanzan hasta el 700% de hacinamiento, que alcanzan unos índices de hacinamiento que son absolutamente exorbitantes? Lo mencionaba Daniel ahorita, con un 362% en Medellín, Bucaramanga 757, Puerto Carreño 175, Tunja 67, Villavicencio 90%, Neiva 106, para mencionar algunas. ¿Qué pasa con esta población? ¿Qué pasa con el tema de los sindicados? ¿Qué pasa con esos más de 8.000 sindicados que mencionaba el alcalde de Montería, que ya superaron los 2 años y que no han tenido resolución a su situación judicial? Por eso yo creo que la iniciativa es poder buscar alternativas en torno a un manejo integral desde el momento mismo de la privación de la libertad. Políticas claras de resocialización para estas personas, buscando disminuir también esos índices de reincidencia. Tenemos un 23% de reincidencia de esos cerca de 100.000, de esas cerca de 100.000 personas que tenemos retenidas o privadas de la libertad. Y por eso yo creo que definitivamente debemos trabajar no solamente en torno a buscar nuevas alternativas de espacios para las personas privadas de la libertad, debemos trabajar en la búsqueda de argumentos y refuerzos o herramientas normativas que nos permitan tener claridad en las responsabilidades y la corresponsabilidad, reitero, en la que tenemos que todos que vincularnos. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, para estos indicados con el aumento de personas privadas de la libertad y la responsabilidad en los territorios, en que lo hagamos de una manera diferente? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que el USPEC asuma la alimentación para las personas privadas de la libertad, que el IMPEC nos permita garantizar la vigilancia y la custodia de las personas que están privadas de la libertad, y el ente territorial con esfuerzos pueda garantizar la dinámica de crecimiento y los espacios para poder brindar las mejores condiciones a este grupo poblacional? ¿Por qué no pensar entonces en la dinámica de los sindicados en la asignación de responsabilidades? Es decir, debe ser el proceso como tal de sindicados o la etapa procesal la que debe definir la responsabilidad, si es del territorio de la nación, o por qué no pensar en la complejidad de los delitos para poder, de acuerdo a la realidad de cada uno de los territorios, buscar infraestructuras o espacios que garanticen la permanencia de estas personas en la... Tenemos aquí un daño en la señal con el alcalde Alejandro. ¿Será que logramos recuperarlo? Si no, podemos ir avanzando con la doctora Susana y retomamos con el doctor Alejandro más adelante. Yo les agradezco además, alcaldes, por mantenerse aquí alerta. Al cierre vamos a hacer una pregunta para todos ustedes, así que pues vamos a estar muy atentos de su intervención de cierre. Doctora y profesora Susana Escobar, ¿le cae a usted el peso pues, de la participación desde la perspectiva académica de este panel? Fíjese usted que han hablado, el alcalde Alejandro hizo énfasis, pero también en el panel anterior, mucho de la interacción de distintas políticas que tienen que ver con toda esta problemática. Yo creo que sería muy interesante escuchar su perspectiva. Además, usted nos está acompañando también desde Medellín en este momento, entonces, pues,
chévere, ¿no? Ahí ese empate pues, de visión que tienen de la ciudad. Entonces, adelante, doctora Susana, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Medina, también al doctor Peña pues, por la moderación de este evento. Te quiero dar un agradecimiento también a Socapitales, a la Universidad del Rosario, al periódico El Tiempo, por haber organizado este foro, además tan interesante, y pues por invitarme a participar en él. Un saludo a las autoridades que nos acompañan, a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, a los señores alcaldes que me acompañan en este panel, y por supuesto pues a todas las personas que están siguiendo en este momento la transmisión. Yo creo que hablar de última tiene la ventaja de que me puedo referir a lo que han dicho los demás, tiene sí la desventaja de las restricciones de tiempo, pero entonces yo procuraré ser muy concisa y me voy a referir sobre todo como a 4 puntos que yo creo que son bien importantes de destacar y que de alguna manera se podrían derivar de las reflexiones que hemos tenido hasta el momento en el foro. De esas intervenciones como que me han antecedido, yo creo que puede desprenderse una idea, ya se ha reiterado y creo que es una idea muy clara, creo que esto sí está claro. Lo que más claro está es la falta de claridad en las distribuciones de las competencias frente a los sindicatos. Entonces creo que es el primer problema que yo destacaría. ¿Y qué pasa? Que cuando las competencias no están claras, las responsabilidades se diluyen. Y entonces empieza toda esa dinámica, creo que ahora el doctor Urbano lo mencionaba, esa dinámica, y perdón por la expresión tan coloquial, pero de chutarse la pelota entre las autoridades de distinto nivel, nacional, departamental, municipal, y a veces perdemos de vista, yo rescato este foro y rescato esta iniciativa porque justamente acá eso antes se ha puesto de relieve, pero normalmente en este conflicto de competencias solemos perder de vista que estamos hablando de seres humanos, ahora lo mencionaba el doctor Alejandro, el alcalde de Tunja, estamos perdiendo de vista que se trata de seres humanos, de personas privadas de la libertad, y además, y en esto quiero ser muy enfática, ya lo mencionaban mis colegas, el doctor Urbano y el doctor Bernate, personas amparadas, cobijadas por la presunción de inocencia. Y esto es bien importante, porque la presunción de inocencia, además, pues como regla de tratamiento, creo que tiene mucho que decirnos en esta discusión. Yo creo que la solución, al menos parte de la solución, y coincido con quienes me han antecedido, sería delimitar, clarificar bien estas competencias a partir de la ley. Concuerdo también con ustedes en que esa distribución de competencias tiene que obedecer a muchos factores y tiene que tenerse en cuenta, por ejemplo, la capacidad de financiación, de gestión, los recursos de las distintas entidades territoriales, pues como para que ese reparto de competencias sea, dentro de lo complejo que es, pues lo más posible. El segundo aspecto al que quiero hacer referencia tiene que ver como con la concepción de seguridad que parece desprenderse muchas veces de las actuaciones de los gobiernos, las autoridades de distinto nivel. Esto no es un problema nuevo, esto es algo que se viene presentando desde hace bastante tiempo, y es que quizás se ha desarrollado una concepción de la seguridad, si se me permite, un poco miope, fragmentada, cortoplacista. A veces quiera que autoridades equiparan seguridad con captura de delincuentes. Capturar delincuentes, mostrar cifras de captura de delincuentes y los capturar, luego nos desentendemos de ellos. Y yo creo que eso simplemente obedece a una concepción que avala la percepción de seguridad, es decir, una seguridad aparente, no una seguridad real, porque yo creo que una seguridad real pues necesariamente implica los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y eso incluye, por supuesto, pues, la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, que además son personas que tienen una relación de especial sujeción con el Estado. Y el Estado en ese sentido, entonces, también frente a ellas, tiene unos deberes reforzados frente a esa población privada de la libertad, que eso creo que también hay que dejarlo muy claro. Creo entonces, en este sentido, que hace falta como una concepción quizás más integral de la seguridad, y esa visión integral de la seguridad necesariamente, y señores alcaldes, yo creo que ustedes comparten esta opinión por lo que he visto de sus intervenciones, tiene que incluir, por supuesto, políticas públicas, educación, entornos protectores, programas de buen comienzo, convivencia ciudadana, y un larguísimo, etcétera. Y además yo creo que una concepción integral de la seguridad, y eso para ustedes y para las autoridades de los distintos niveles,
además hace más legítima la intervención del Estado. Yo a veces me pregunto qué legitimidad puede tener el Estado, qué legitimidad pueden tener las autoridades frente a una persona privada de la libertad en la estación. Voy a poner un ejemplo, Medellín, porque lo conozco por obvias razones más de cerca. Una persona privada de la libertad en la estación Candelaria de la ciudad de Medellín. ¿Qué legitimidad puede tener las autoridades, puede tener el Estado frente a esta persona cuando el propio Estado diariamente está vulnerándole sus derechos fundamentales? Ayer una colega me decía, son centros de reclusión transitoria, pero con violación de derechos fundamentales permanente. Eso me lleva entonces pues como al tercer punto de la intervención, y aquí pues también debo enfocarme un poco más en Medellín, me disculpan, es la realidad que conozco un poco más de cerca. Entonces, sin embargo, creo que estas reflexiones son trasladables a otras ciudades, y es la situación que estamos viviendo en este momento en Medellín y en los centros de reclusión transitoria, sobre todo con la población privada de la libertad. Yo recuerdo que en 2018 nos invitaron a la Corte Constitucional a una audiencia, al Grupo de Estudios Penales de la Universidad de AFIT, de la que hago parte, y en ese momento nosotros hacíamos una denuncia de la situación que se estaba presentando en los centros de reclusión transitoria, en estaciones de policía, en URIs. Sobre todo nos centramos, por ejemplo, en el problema tan complejo de la alimentación. Han pasado 2 años largos y la situación, yo creo que no solo no ha mejorado, sino que yo creo que la situación está más grave aún. Ese problema, por ejemplo, de la alimentación es recurrente, y no solo en las estaciones de policía, sino, por ejemplo, también en la cárcel de Pedregal, comida en mal estado, en horarios que no son, intoxicaciones masivas, etc. Para dar un poco algunas cifras diferentes a las que ahora también nos aportaba el alcalde, y para complementar un poco, a 31 de marzo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportaba un total de 2.630 actividades en centros de reclusión transitoria en Medellín y área metropolitana. De esas, 623 son condenadas. Son condenadas, es decir, tenemos 623 personas condenadas en estos centros de reclusión transitoria. Imagínense, pues, por ejemplo, las posibilidades de redención de pena, que creo que ahora lo mencionaba, si no estoy mal, el señor alcalde de Montería. Y tenemos en ese porcentaje 1.971 personas sindicadas, lo que corresponde a un 74.8%, es decir, un 75% de personas sindicadas. Yo creo que no hay que ahondar mucho en las condiciones en las que están estos centros, creo que son por todos ustedes conocidas. Sí quisiera pues como insistir en que son unas condiciones absolutamente deplorables, inhumanas, precarias en cuanto a alimentación, a salud, a seguridad, a infraestructura. Por ejemplo, la estación Candelaria tiene 2 baños, llamarlos baños creo que, pero bueno, 2 baños para 400 personas, no tienen acceso a la luz solar, por solo poner algunos ejemplos. La imposibilidad de realizar, como lo mencionaba ahora, actividades de redención, la imposibilidad de recibir visitas. Y algo muy importante, y quizás relacionado con la intervención del profesor Bernate, que no sé si todavía nos acompaña, él hablaba de cómo se ha agilizado la administración de justicia. Yo creo, sin embargo, que en el ámbito de este problema que nos atañe de los centros de reclusión transitoria, el acceso a la administración de justicia es una de las problemáticas más graves que estas personas tienen. Muchas de ellas ni siquiera saben quién es su defensor. Ni siquiera saben. Es más, una persona de la personería, perdón, ahí la redundancia, me decía ayer que alguna persona que estaba en estos centros recluida ni siquiera sabía si era sindicada o era condenada, ni siquiera tenía conocimiento de su situación jurídica. Entonces, bueno, puede que se hayan agilizado las audiencias, estoy de acuerdo que la virtualidad ha agilizado mucho en la administración de justicia, pero no podemos olvidar esto, porque siempre está siendo la población, además, más olvidada. El profesor Libardo Ariza describía esta situación de los centros de reclusión transitoria en Colombia, alguna vez con una expresión que a mí me parece muy real, y él decía, ese es el inframundo del estado de cosas inconstitucional. Y definitivamente, como concluíamos en alguna investigación con la profesora Diana Arias, decíamos, en toda esta situación, los peores dolores del encarcelamiento en Colombia los están padeciendo los sindicados, que, insisto, además, están cobijados por la presunción de inocencia.
Y ahí no me resisto, señor alcalde, a hacer un comentario a la propuesta que usted esgrimía de que sean los sindicados los que paguen un hotel mientras están privados de la libertad. Lo veo absolutamente inconveniente, para mí incluso pues inconstitucional. Creo que el Estado no puede trasladar a los particulares un deber como ese. Y además con el agravante en este caso, porque usted mencionaba a los sindicados, con el agravante de que es una persona a la que presumimos inocente, la privamos de la libertad y entonces por eso tiene que pagar porque la privamos de la libertad. Yo creo que eso habría que analizarlo mucho mejor y ahí yo estaría en desacuerdo con esa propuesta. Y pues todo esto me lleva al cuarto punto, ya no quiero demorarme más y ya para cerrar la intervención, este cuarto y último punto, aquí se ha hecho también un diagnóstico y se ha hablado de la política criminal, lo hacían quienes me antecedieron en la palabra. Creo que la situación ya ha sido como muy diagnosticada, denunciada también, y hablábamos de una política criminal que la propia Corte Constitucional, en la sentencia T762 de 2015, calificaba, abro comillas, como reactiva, populista, poco reflexiva, volátil y subordinada a la política de seguridad. Palabras de la Corte Constitucional. Aquí hago un paréntesis. Yo creo que la Corte Constitucional tendría que retomar sus propias palabras y hacer también como un ejercicio de autocrítica frente a su rol dentro de esa política criminal que describe de esa manera y frente a la incidencia que sus decisiones han tenido para la superación o no de esta situación que nosotros estamos aquí denunciando. Y entonces, claro, hablamos de esa política criminal, decimos que es una política criminal, digamos, que suele ser estatal, las decisiones de alguna manera se toman arriba, pero las repercusiones, digamos, más inmediatas, más sentidas, se dan en lo local. Se dan, por ejemplo, en los municipios. Y el caso de los centros de reclusión transitoria yo creo que es paradigmático y aquí ha quedado en evidencia. Entonces, pues como la pregunta que yo hago y al mismo tiempo es quizás también como una invitación, es cuál debería ser el papel de los entes territoriales, y muy en la línea de lo que ustedes ahora mencionaban. Y ojo que cuando hablo de los entes territoriales me estoy refiriendo a municipios y a departamentos también. Creo que es necesario que se vinculen en esta discusión, en este diálogo y en las propuestas y en las soluciones. Y yo creo que entonces quizás las alcaldías y las gobernaciones deberían enfocarse más en la construcción, digamos, de ciertas estrategias de política criminal, y ustedes ahora apuntan que me parecen bien interesantes. Y ojo, cuando hablamos de política criminal, esa política criminal trasciende a la política meramente penal. Y uno podría hablar entonces, tal vez, de construir entre ustedes una especie de política criminal también de carácter regional, que atienda a las necesidades propias de los territorios, que atienda a las dinámicas delictivas también particulares de ciertos territorios, que atienda a los recursos, que atienda a las problemáticas sociales muy propias de cada territorio. Y yo creo que de alguna manera eso ayudaría también a contener un poco esa política criminal expansiva que venga de arriba, a dotarla quizás de más coherencia. Ahora el ministro de Justicia decía que él no quiere un país carcelero, yo tampoco quiero un país carcelero, pero estamos en un país carcelero. Y yo creo que todo tiene que apuntar a que eso cambie también y a una política criminal más coherente, más reflexiva. Yo creo entonces que ese diálogo entre ustedes, entre autoridades municipales, departamentales, podría ayudar mucho en ese sentido y además podría ayudar a poner en sintonía esa política criminal con las realidades y con las necesidades de los territorios. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Doctora Susana, muchísimas gracias. Plantea usted, y sobre todo en este espacio con los alcaldes, un tema interesantísimo y es el alcance que tiene el concepto de seguridad en algunos, digamos, desde algunas perspectivas de políticas públicas locales, dando a entender que esto es mucho más que encarcelar. En eso estamos totalmente de acuerdo y aquí creo que ese es un punto de partida importantísimo para hablar de este tema carcelario. Y me quedo también con la idea de la política criminal regional, un concepto que pues para mí resulta novedoso, pero que me parecería interesantísimo poder explorar, porque va un poco de la mano de lo que planteaba el presidente de Asocapitales en términos de la diferencia de las regiones, de los municipios, y en esa medida pues creo que esto podría tener mucho sentido. Yo voy a cerrar, alcaldes, con una pregunta para ustedes. Voy a empezar por el alcalde Alejandro Fúneme para que tenga la oportunidad de responderla, pero de cerrar además
la intervención que venía haciendo cuando se nos cortó la comunicación. Pero, alcaldes, la pregunta tiene que ver con qué tenemos que decirle a las gobernaciones. Porque fíjense que desde la ley 65/93, y con eso cerraba la doctora Susana Escobar además, se involucró a los departamentos con roles en el tema carcelario, pero eso nunca se ha resuelto, ni se ha resuelto en detalle. Entonces, hay departamentos en el país que han mostrado una actitud bastante propositiva, comprometida, pero ¿qué hacemos con él? Digamos, ¿qué hay que decirles? ¿Cómo involucramos a los departamentos? ¿En qué nivel de involucramiento? ¿Con qué tipo de responsabilidades? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? Doctor Alejandro, primero usted, para que además aproveche para cerrar la intervención, y después vamos con el alcalde Montería y el alcalde Quintero. Adelante, Alejandro. Doctor Carlos, muchas gracias y ofrezco excusas por las dificultades técnicas que tuvimos al final de la intervención. Muchas gracias por permitirme retomar algo que estaba diciendo, y básicamente para responder la importantísima pregunta que usted hace, quisiera cerrar mi intervención diciendo que definitivamente este problema, esta problemática de Estado que hoy nos invitan a discutir para plantear la posibilidad de resolverla, no puede seguir sujeta a la distribución de responsabilidades individuales o de responsabilidades como actores del sistema. Todos como actores del sistema debemos pensar en... Creo que estamos presentando otra vez el mismo problema. Igual, lo podemos recoger. Alcalde Ordosgoitia, por favor, adelante. Ayúdeme con esa pregunta y con la respuesta. ¿Qué hacemos con las gobernaciones? Claro que sí, Carlos. Primero, no había podido saludar a la doctora Susana, le agradezco mucho. Yo creo que fue una importante discusión que usted plantea, un importante aporte. Yo quiero decir que desde los entes territoriales estamos haciendo un gran trabajo y se ha aportado de manera significativa a la creación del sistema penitenciario y carcelario nacional. Yo quiero sobre el particular decir que de los 166 exactamente inmuebles para el funcionamiento de las prisiones del país, de las cuales las entidades territoriales han transferido 35 inmuebles al gobierno nacional, y 47 de esos hoy están en manos del INPEC. Yo quiero decir que desde el ente territorial, desde las capitales del país, hemos ido poco a poco haciendo una tarea importante en la consolidación de lo que es la política carcelaria. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es las garantías para los sindicados, sobre todo lo que la doctora Susana plantea, para mí que es fundamental, la presunción de inocencia. Hoy, casualmente, esas garantías, ¿qué estamos haciendo con ese ser humano que entra, que se presume inocente? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Bajo qué condiciones? El alcalde de Medellín hace una exposición también muy importante sobre el hacinamiento casualmente en la SUR y en las estaciones de policía. Habla también el alcalde Fúneme sobre unas cifras increíbles del 700%. Esto yo creo que nos tiene que centrar en las discusiones importantes para el país, y por eso desde Asocapitales, con esa rigurosidad que maneja el equipo, entendiendo que estos son temas de país claves, que finalmente esta proporcionalidad de buscar esas competencias, apreciado Carlos, querido moderador, donde el departamento, a través de quizás una consolidación y la forma de identificar qué tipo de delitos, pues también asume y de una u otra manera con los presupuestos apoyan a los entes territoriales como alcaldías, como hoy alcaldías capitales. Yo quiero decir también que la propuesta que hace nuestro querido alcalde de Medellín, yo creo que es importante poner sobre la mesa, porque yo pienso que lo que no se ha hecho y lo que no se ha propuesto es lo que hoy nos lleva a ver el escenario que estamos viviendo en este momento, que es un alto hacinamiento en las cárceles del país, con un porcentaje importante y un porcentaje desproporcionado en las URI y estaciones de policía. Y si no tenemos propuestas como estas, que quizás tienen un enfoque también de gran pertinencia en lo social, entendiendo que hay que hacer lo necesario y en tiempo real, esto no da espera. Entonces, por eso yo creo que sí vale la pena que las propuestas que hoy se enmarcan de manera individual, viendo lo que sufre cada alcalde del país, y que se ha consolidado una gran propuesta de proyecto
de ley que se presentará en los próximos días va a ser de gran eficiencia para lograr mitigar de manera rápida y oportuna estos problemas. Yo quiero poner 3 sobre la mesa. Por ejemplo, establecer el pago de la fianza. En Colombia se ha intentado ya, pero no se ha logrado avanzar hacia esa alternativa del pago de fianza para que los indicados, que repito, se presumen inocentes, puedan esperar la condena en casa. Ante esta situación que estamos viviendo, es pertinente y oportuno poner sobre la mesa esta alternativa para cierto tipo de delitos, no para todos, pero esta alternativa puede ayudar a mitigar un poco el impacto negativo que hoy se le vulnera a los sindicados que se presumen inocentes. Y bajo esta premisa también va a descongestionar un poco los centros carcelarios, donde, entre otras en Medellín y otras capitales del país, porque lo he logrado consolidar con los alcaldes, de cárceles de máxima seguridad hoy tienen sindicados. Eso me parece que es algo que no debería estar ocurriendo en el país. También los delitos menores de menor complejidad, los delitos de menor complejidad mejor, usando infraestructura que tenemos las alcaldías como un punto intermedio. Ahí digamos que revisar cómo se hace, si de pronto a través de una alianza público-privada, donde nos vamos a ahorrar además una cantidad de recursos, le vamos a dar mucha más dignidad al momento que tienen quizás que esperar para lograr quizás salir libres o finalmente sean condenados. Entonces yo creo que también va un poco enmarcado en la propuesta que hace nuestro querido alcalde de Medellín y los programas de servicios comunitarios para sindicados. Creo que esto es fundamental. Tenemos unas cifras cercanas a los 8.000, quizás un poco más, de personas sindicadas que llevan más de 2 años, donde para los condenados existen esos programas de resocialización. Yo me pregunto, para esas personas que llevan 2 años, que le pueden aportar a la sociedad, teniendo en cuenta que esa población también está con esa necesidad incansable, inclusive con algunos delitos que podría de una u otra manera servirle a la sociedad en muchos de los sentidos más prácticos, pedagógicos, inclusive para trabajar a través de lo que se requiera casualmente en los entes territoriales. Debemos pensar en esas alternativas mientras están esperando su condena. Y también, ¿por qué no pensar que algunos delitos menores y que inclusive podrían estar enmarcados, si son condenados en delitos excarcelables, pues tenerlos en cuenta de manera mucho más oportuna cuando están siendo sindicados? Yo creo, apreciado Carlos, que de esta manera pues hacemos el cierre de, para mí, algo que es supremamente importante, que son los temas álgidos del país, ponerlos hoy en la retina de cada ciudadano a través, lógicamente, de esa triada fundamental, que es la academia, que es hoy el sector privado, y también a través del tiempo que ha sido un gran espacio para que le llegue de manera masiva a la comunidad en Colombia. Muchísimas gracias. Estamos en un punto en el que se vale pensar y proponer y precisamente pues para poder adelantarnos a la solución del problema. Yo creo que en eso coincidimos todos y este es un buen momento y en este ejercicio estamos. Apreciado doctor Daniel Quintero, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo involucramos? ¿Qué hay que hacer con las gobernaciones para que hagan parte de la solución? No, yo creo que también, así como mencionábamos ahorita, que hay unos delitos que son nacionales, el narcotráfico, los delitos internacionales, la trata de blanca, incluso las masacres son delitos que además, porque requieren privaciones de máxima seguridad, deberían ser asumidas sin ninguna duda por el gobierno nacional. Hay otros delitos sobre los que las gobernaciones tienen mucha competencia, los delitos ambientales, por ejemplo. Ahí las gobernaciones deberían tener centros de reclusión para delitos ambientales, que cada día van a ser más relevantes, más importantes. Ya se está hablando de cárcel, creo que hasta de 12 años, para quienes deforesten. Bueno, la pregunta es, entonces, ¿quién va a pagar esas reclusiones? Incluso a mí me encanta lanzar propuestas porque creo que abren discusiones. Yo diría, por ejemplo, en Colombia no se debería aprobar ninguna ley que se suponga una condena a un actor nuevo
o por un delito nuevo sin que haya una asignación presupuestal para ese delito o para esa nueva necesidad de capacidades de reclusión. Es decir, una ley marco que dice cualquier ley nueva o cambio en la legislación que signifique que vayamos a tener más personas en la cárcel debe tener un responsable, gobernación, alcaldía o nación, y una asignación presupuestal garantizada, de modo que esto no se convierta en todos los problemas que todos los alcaldes hemos mencionado y Susana también, de violación de los derechos humanos. Las gobernaciones, por su capacidad redistribuidora, pues también deberían enfocarse en garantizar la atención o la reclusión de presos de municipios de categoría 4, 5 y 6, las más chiquitas, que tienen dificultades para poder resolver esas demandas que le hacen muchas veces los jueces y que no tienen los recursos para pagarlas y se vuelven complejas. Y en relación a la propuesta, a mí me gusta tanto hacer propuestas como también que me las controviertan y incluso digan no, pero construyamos sobre esa. Por ejemplo, el alcalde dice, bueno, pero ¿qué tal si la convertimos en una fianza? Y empiezo a lanzar propuestas adicionales. Alguien diga, oiga, no, es que yo estoy tan seguro que soy inocente que o pago la fianza o pago el centro intermedio de reclusión, y ahorita explico por qué ese centro intermedio podría ser eventualmente una solución. Y si soy inocente, que me devuelvan la plata. Esa puede ser, por ejemplo, una. Hay, digamos, cuestionamientos más profundos que se podrían hacer respecto a una propuesta de ese tipo. Los más pobres, lamentablemente, son los que tendrían menos posibilidades de acceder a ese tipo de alternativas. Pero al mismo tiempo, también esto podría significar mejores condiciones de reclusión, teniendo en cuenta la realidad actual. Menos personas en los centros de reclusión actual, pues significan más capacidades del Estado para poder hacer una atención. Yo quiero que se entienda la intención. Mi intención es cómo resolver un problema. Resolver, por ejemplo, el problema estructural de la ciudad implica una inversión de 1.6 billones de pesos. Estoy hablando de Medellín. 1.6 billones de pesos. Esa es la inversión que se requiere para hacer una APP que nos da 2.000 personas privadas de la libertad. Pero sale una nueva ley y dice que vamos a meter a todas las personas que tengan porte de sustancias psicoactivas, y entonces llenamos las cárceles, las tallamos. Y gobiernos hay muchos de esos. O más bien, líderes hay muchos de esos que dicen hay que meter a todo el mundo a la cárcel porque esa es su forma de ver el mundo, de buenos y malos. Pero yo siento que es verdad que hay muchos presos que les sale más costoso volarse que quedarse, o muchos sindicados, incluso las dos. Y que por tanto, si uno les dice, vea, lo voy a poner en un centro de reclusión de baja seguridad, pero muy baja seguridad. En Brasil, por ejemplo, hay unos centros, lo vi en estos días, en El Tiempo creo que fue, unos centros, no es para hacerle campaña al Tiempo ahí que nos está patrocinando el foro, pero creo que lo vi ahí, decía, oiga, en Brasil hay unos centros donde los presos son los mismos que están haciendo el cuidado, los que abren las rejas, los que hacen la comida, y eso se convierte además en para salir un poco más rápido, y no hay un solo policía adentro. Entonces, lo que quiero significar en este sentido es, necesitamos abrir el debate, y por eso celebro tanto foros como estos. Y me encantaría un debate desapasionado, innovador, que nos saque de zonas de confort, que nos incomode un poco también a todos los actores, y que como resultado final, después de todo este proceso, pues le entreguemos algo mejor al país. Yo creo que lo más sensato hoy, después de mucho tiempo, es el proyecto de ley que se está presentando por parte de las ciudades, que en sí mismo ya es abrir el debate y la discusión. Y
todas las propuestas mías entiéndanlas como borradores para con ellas hacer algo, pero con la intención, claro está, de resolver un problema que afecta a miles de personas. Alcalde Daniel Quintero, muchísimas gracias. Ahí pues le paso el dato a la doctora Susana, se la encuentra en EDAFIT por si acaso pueden aterrizar más del tema. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Y insisto, estamos en el momento de hacer aportes, propuestas y vamos a cerrar con el doctor Alejandro. Vamos, esta es la tercera, ya nos fuimos de vencida. Entonces, por favor, adelante. Creo que la tercera sea la vencida, doctor Medina, gracias. Y nuevamente excusas por los inconvenientes técnicos. Bueno, varias cosas. Yo creo que Daniel y Carlos ya han hecho varias apreciaciones muy importantes. La doctora Susana también deja en la retina de todos nosotros una posición académica, jurídica, normativa, en el marco de la responsabilidad como actores del sistema y en el marco de la responsabilidad con la garantía procesal y la garantía de los derechos humanos. Eso me parece que ese debe ser el foco fundamental para poder abordar este problema. Yo creo que es importante, para responder la pregunta que me hace usted, doctor Medina, mirarlo con una respuesta inmediata y una respuesta a mediano y largo plazo. Inmediata porque este es un problema que necesita ser resuelto ya. Hoy tenemos en todos los territorios, en todas las ciudades, las URIs, las estaciones de policía, nuestros policías atendiendo una problemática que no hemos podido resolver por falta de motivación presupuestal o por falta de herramientas técnicas, logísticas o de infraestructura que pudiéramos necesitar. Por eso, dada la importancia de este tema, las diferentes variables en las que estamos inmersos para poder tomar decisiones, insisto que debemos buscar alternativas inmediatas. ¿Qué quiero decir? Hay que vincular a las gobernaciones, hay que vincular a los departamentos a la formalización de convenios que nos permitan atender de manera política, con políticas públicas, nutriendo presupuestalmente, con apoyo administrativo y con apoyo claramente de recursos que nos permita ampliar los espacios y buscar escenarios de garantías para las personas privadas de la libertad. El proyecto de ley que se está presentando seguramente nos va a permitir actualizar ese sistema y actualizar esa normativa que seguramente, y desde mi punto de vista, de manera respetuosa lo digo, estamos en mora de organizar y de actualizar para poder ser coherentes con las disposiciones legales y con la realidad territorial y buscar una alternativa que nos dé realmente soluciones. Pero el tema es claramente de recursos, de participación presupuestal. El tema es que los gobiernos departamentales suscriban convenios con los gobiernos municipales para poder atender a la población privada de la libertad, para poder buscar soluciones. Hay que buscar también la participación de los diferentes actores para ver qué hacemos con esos más de 8,000 sindicados que ya superaron los 2 años, lo mencionaba el doctor Orozgoitia. ¿Cuál es la competencia entonces del ente territorial y cuál es la competencia del departamento para poder garantizar la disponibilidad de recursos y atender a esta población? Y en ese marco de corresponsabilidad absoluta, en ese marco de establecimiento de definiciones y responsabilidades políticas, administrativas, presupuestales, en términos de derechos humanos para la garantía de la prestación de este servicio, poderlo atender y buscar definitivamente que este proyecto de ley sea una realidad para que encontremos las alternativas que de fondo nos permitan dar solución duradera y poder vincular de manera permanente a todos los actores del sistema en un escenario de compromiso a todo nivel en la atención a la población privada de la libertad con un enfoque garantista y de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Medina. Doctor Alejandro Funes, alcalde de Tunja, muchísimas gracias. Cierre perfecto. ¿Cómo la vio, doctor Edulfo? ¿Cómo nos fue? Pues a ver, yo creo que veo un buen clima alrededor del tema, veo un buen ambiente de todos los actores, me dejan temas muy claros en la cabeza que no tenía claros, me parece que el tema se abre paso, me parece que este encuentro no fue una palabrería, no fue una charlatanería, sino que uno ve gente muy comprometida y veo, por ejemplo, me acuerdo lo que dice el ministro, que dio una noticia muy importante, es que él no es partidario de un país carcelero, no es seguir metiendo gente a la cárcel. En eso coincidieron bastantes personas. Sí, casi todos. También sí. La idea de meter a los gobernadores en las responsabilidades, definitivamente. Me gusta mucho lo que dice el alcalde Quintero de Medellín, que abrir el debate con propuestas más provocadoras, más abiertas, que lo va a hacer este proyecto de ley. Cuando el proyecto de ley llegue al Congreso,
que llegará, yo no sé si tal vez en julio, el tema se va a abrir paso y yo creo que muchas propuestas de estas van a tomar fuerza y yo creo que van a salir conclusión, va a haber conclusión. No, yo creo que fue muy rico en contenido este foro. Yo les agradezco a los panelistas y a la doctora Susana por sus aportes, sus intervenciones. Yo creo que aquí hay una línea marcada, doctor Edulfo, de ruta por recorrer y como lo han dicho todos, hay ya un ejercicio de puesta en escena para abrir la discusión. Hay un tema que no tiene que ver con el fondo, que ya lo está abordando usted, doctor Medina, y que lo han abordado los panelistas, pero mucha gente interesada en el tema. Tenemos 1.800 personas conectadas ahí directamente, escuchando, excelente, siguiendo la discusión. Hay gente eso dice que hay gente muy interesada por la página del Tiempo y casi 50.000 reproducciones. Habla, repito, de la importancia de un tema que uno cree que no le importa a todo el mundo, pero es que hay mucha gente en las cárceles y tanta gente inocente que, como había pasado con esos que liberaron, casi 30.000 que no tenían por qué estar allá, habrá más gente todavía en las cárceles que podrá tener un cambio en sus vidas, sus familias, y ojalá también esto tenga alguna repercusión en la seguridad. Todo el espacio suyo para el cierre, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho, señores alcaldes, mucho gusto también con los panelistas, con los abogados. Nuestra gratitud con la doctora Luz María Zapata, Así es. Directora ejecutiva de Azocapitales, que tiene la gran responsabilidad y la gran capacidad y un poco la visión de plantear estos temas y todos estos debates que se están haciendo. Gracias a la Universidad del Rosario, que pone sus académicos, gracias al Tiempo que hace posible llevar esta transmisión a miles de personas, gracias a Azocapitales, que tiene la posibilidad de poner el tema sobre la mesa y de hacerlo realidades. Mil gracias y vamos a seguir encontrándonos en estas reuniones aquí, Azocapital, la Universidad del Rosario, el Tiempo, y gracias a ustedes, señores alcaldes. Felicidades.